y por vosotros, los que no me han visto en persona. También se refiere a los colosenses, a la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Y aquí es donde pensamos que puede estar refiriéndose a Hierápolis. En el mapa de Asia Menor, usted mira donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Una de esas iglesias es la Odisea, y en ese punto usted va a encontrar Hierápolis y Colosenses, bien cerquita a las 3. Entonces Pablo está escribiendo con ellos en mente. Esos son los hermanos que él tiene en mente. En el verso 2 dice, donde está expresando la lucha que tiene por ellos, el deseo de su corazón. Verso 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alentados sus corazones y unidos en amor. Pablo está anhelando y deseando y luchando por ellos para que tengan unidad, que se mantengan en unidad. Es decir, la unidad es como una combinación. ¿En qué sentido? Cada persona aquí tiene dones del Espíritu. Cada persona aquí tiene talentos. Cada creyente está equipado por el Señor, en capacidades diferentes. Entonces, la unidad que él dice es como una combinación de lo que unos tienen con los que otros tienen. Por ejemplo, ayer se tomó una decisión para el servicio de hoy, pero esa decisión tomó 5 personas para llegar a una decisión final y decir esto es lo que vamos a hacer. Entonces es una combinación de dones, es una combinación de talentos que el Señor da y de manera de pensar que ayuda. Entonces Pablo pide que ellos permanezcan en unidad, que estén formando un tejido irrompible de unidad. Si tomamos un hilo, lo podemos reventar con algún esfuerzo, ¿cierto? Pero si ese hilo lo tejemos, y se teje, y se teje, y se forma el tejido, se forma un pedazo de tela, y tratamos de romperlo, no podemos romperlo. No se va a poder romper con facilidad. Hay que cortar, hay que causar algo que lo divida para poderlo romper. Entonces Pablo está hablando de mantener esa unidad, que estén tejidos entre ellos unos con otros. Mire Efesios 4:16, donde él afirma lo mismo. En otras palabras, Efesios 4:16. Y dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, está refiriéndose a la iglesia, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Unidad y amor, aquí están. Y Pablo está describiendo la función de cada creyente, la necesidad de la participación de cada creyente para que esto se lleve a cabo. Importantísimo. Lo que le puedo decir, mire, usted es muy importante. Usted es muy importante, usted es necesario en el reino del Señor. Su aporte, lo que Dios le ha dado a usted, la iglesia lo necesita. La iglesia lo necesita. Tal vez el aporte, hablando con el hermano Villapudo esta semana, creo que fue esta semana, él me decía, no puedo hacer mucho físicamente. Y yo veo que hermanos van y limpian, y hermanos van y limpian el edificio, hacen otras cosas. Y le decía, pero usted aporta mucho con el esfuerzo que hace. Yo creo que él se sentía malito hoy, por eso no está aquí, pero nomás con venir, con verlo a usted aquí, usted nos bendice. La oración continua por la iglesia, la súplica delante del Señor. Entonces no se ve algo tan físico, pero hay algo muy importante que Él está aportando. Igual cada miembro de la iglesia. Si es un teenager, si es un niño, si es un joven adulto, quien quiera que usted es muy importante en el reino. Y Pablo está anhelando esto en la iglesia de los Colosenses. Pero para que esto suceda, la iglesia, los miembros necesitan tener el conocimiento adecuado. Pero cuando él habla del amor, si lo miramos en 1 Corintios 13, 1 al 3, ese conocimiento no puede estar desconectado de la acción de amor y unidad entre unos y otros. Miremoslo rápidamente, ¿qué les parece? 1 Corintios 13, versos 1 al 3, solo hasta el 3.
1 Corintios 13 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, Pablo está usando sarcasmo aquí. No está diciendo que hay lenguas angélicas, está diciendo si yo hablara. ¿Okay? Pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retí. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, ¿qué significa entender todos los misterios? Para entender cómo está hablando él aquí, omnisciencia. Entender todos los misterios es tener omnisciencia. Él está diciendo, si yo tuviera todo el conocimiento, porque lo afirma, todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El deseo de Pablo para ellos es, estén instruidos, conozcan bien la verdad, sepan cuál es la doctrina, cuál es la declaración de fe de la iglesia, cuál es la teología verdadera, pero no estén separados del amor. Y el amor se manifiesta en la unidad, porque lo encontramos juntos. Amor y unidad aparecen mucho juntos. Como miembros de la iglesia hemos hecho un compromiso. El amor funciona cuando hay un compromiso. Si no hay un compromiso, no hay amor. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿por qué prevalece un matrimonio en amor? Porque hay un compromiso. Porque hay un compromiso. Entonces el amor se define no por lo que se siente. El amor se define por el compromiso que se hace. ¿Y cuál es ese compromiso? Hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo se muestra el amor por los hijos? Lo que pase con ellos, los padres aman a sus hijos, están allí por ellos. Pero eso viene primero del amor al Señor. Entonces la instrucción en la verdad nos lleva a amar al Señor y ese amor por Él nos lleva a amarnos unos a otros, comprometiéndonos unos con otros. Ese es el deseo que Pablo expresa aquí por ellos. Mire Efesios 4, versos 1 al 6. Amor y unidad. Acuérdese, amor y unidad. Están juntos en lo que Pablo está expresando aquí. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿Por qué nos podemos soportar dentro de la iglesia? Por el amor, por el compromiso que hay. Igual en el hogar. Tercero, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si notan ustedes que en el verso 2 él está hablando de amor y en el verso 3 está hablando de unidad. De nuevo está junto. El amor va a llevar a la unidad. Y la unidad es algo que se logra con mucho esfuerzo para preservarlo. Y después en el verso 4 habla de las razones de esta unidad. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La enseñanza es la misma. El compromiso tiene que estar allí y estar aumentando. El esfuerzo debe notarse. El resultado es un resultado de movernos en amor, en compromiso unos con otros. Pablo, ese es el anhelo que tiene por ellos. Mire Hechos 2:42, un ejemplo, una ilustración de cómo se ve la unidad en amor en la iglesia. Hechos 2:42. Y fíjense, en Efesios 4 Pablo habla de esfuerzo. Aquí usa la palabra dedicación, el verso 42. Y se dedicaban continuamente, allí está el compromiso, continuamente, ahí está el amor, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hay una dedicación a algo. Miren, piensen esto. Todos somos buenos en unas cosas más que otras, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que hay hermanas aquí que son buenas para coser, ¿sí? Pueden hacer un vestido.
Pueden hacer esas máscaras, inclusive la máscara que tengo aquí, esta la hizo mi mamá y no es una bandera. Me dijo, ¿esta es la bandera de Colombia? No, esta no es, pero esta la hizo ella y es muy buena haciendo esto. Entonces, hay cosas que amamos, nos comprometemos con esas cosas y somos buenos haciendo eso. Pablo lo que está diciéndole a los colosenses, que el anhelo de su corazón es que ellos estén unidos en amor, ellos estén dedicados unos a otros, que ellos estén amándose unos a otros, que estén anhelándose unos a otros para ser edificados en la fe en el Señor. Eso es lo que Pablo está expresando aquí. Y todos tenemos esa capacidad, sin excepción, todos tenemos esa capacidad. Entonces, el peligro que puede haber, los peligros que podemos identificar. Pablo no los menciona, pero yo los puse porque nosotros cuando tomamos el compromiso de membresía, estudiamos esto y afirmamos esto. Entonces, cosas que nos pueden proteger, nomás los voy a mencionar porque nos queremos enfocar en lo que Pablo está diciendo. Pero mire Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. Esto lo saqué de la clase de membresía. Y una hermana me pidió que por favor miráramos la clase de membresía y me estimuló a revisar y a poner, y lo quise poner como una de las ilustraciones aquí porque pronto vamos a dar esa clase. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces la perversidad lleva a la división y a una separación. Entonces eso provoca desunidad después. Después miremos el 6:19, lo que el Señor dice aquí, cosas que Él abomina. Entonces hay algunos peligros que es importante evitar. Proverbios 6:19. Voy a leer el 16 y de ahí salto al 19. 16 dice: 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para Él. Saltemos al 19. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, hay situaciones que pueden causar división entre la iglesia. Y la iglesia tiene que tener cuidado de no dar espacio para eso. ¿Quién puede hacer eso? Todos nosotros tenemos esa capacidad, todos tenemos esa capacidad y debemos evitarlo. Y Pablo, cuando le habla a los colosenses, Pablo está mostrando el anhelo que esto suceda en el corazón de ellos, porque esto es lo que identifica a una iglesia saludable, que haya esa unidad entre ellos. Entonces, también identificar las cosas que no van en esa dirección nos protegen para no dar espacio para esas cosas. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:8. Le he dado más tiempo a este punto en el mensaje porque yo creo que es crucial que la iglesia camine en unidad. Dice así 1 Pedro 3:8: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. ¿Queremos ser así? Muevan la cabeza porque no puedo ver sus caras. Queremos ser así, queremos hacer esto. Y esa es la instrucción. Ahorita vamos a ver, ese es el resultado de conocer la verdad. Conocer la verdad lleva a la iglesia a vivir así. Entonces, tener el mismo sentir, identificar cuáles son las cosas que nos unen. Principalmente, hablemos de la principal. ¿Qué es la principal que nos une? La salvación. La salvación en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba pagando por los pecados de los que Él vino a salvar. Eso nos une, porque Él es la puerta, es una sola puerta. Por Él entramos a la relación con Dios el Padre y debido a eso somos llamados hermanos entre nosotros, porque Dios nos llama a sus hijos. Entonces, tenemos cosas que nos unen en particular: la salvación, nuestra declaración de fe, es decir, declaramos que esto es lo que creemos porque esto es lo que la Biblia dice, y nuestros pensamientos todos se unen en eso, porque a todos nos gustan cosas diferentes, todos tendemos a pensar diferente,
pero necesitamos esa unidad, y esa unidad viene de la misma palabra y de la obra del Señor Jesucristo. Otra cosa que nos une, la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Alguien se la sabe de memoria? ¿Hermana? ¿Predicar el evangelio? No les alcanzo a oír. Bueno, ustedes lo están diciendo allá. Yo tengo notas aquí, por eso lo voy a decir. Predicar arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Discipular a los creyentes y equiparlos para la obra del ministerio, de modo que Dios sea glorificado. Entonces contiene el evangelismo, predicar, arrepentimiento, confrontar el pecado en el nombre del Señor Jesucristo, predicar a Cristo está contenido aquí, discipulado, que es la gran comisión para la iglesia, a los creyentes, a los que han entrado, equipándolos, preparándolos, que es lo que se hace en la instrucción, para la obra del ministerio, que los miembros puedan estar sirviendo en diferentes ministerios, de modo que Dios sea glorificado, contiene la adoración a Dios. Entonces, una frase que trata de cubrir la esencia de lo que es la iglesia. Entonces, si todos buscamos la misma misión, tenemos unidad. Eso nos ayuda. Entonces, es importante tener eso identificado. Entonces, Pablo, regresemos a nuestro texto base. Está diciendo para que sean, verso 2, Colosenses 2:2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Y cuando habla alentados sus corazones, la descripción del corazón para los judíos, ellos se refieren, en inglés se dice the guts. Nosotros hablamos de corazón y pensamos en un corazón así, una figura, o el corazón donde se pompea la sangre. Ellos no están hablando de eso. Están hablando de las entrañas. Cuando usted tiene una situación muy peligrosa o muy difícil en su vida, usted lo siente en sus entrañas. Usted siente eso dentro de usted. Entonces, cuando Pablo está mostrando este deseo, él está diciendo para que sean alentados en sus corazones, en sus entrañas, en lo más adentro de ustedes, y unidos en amor. Y unidos en amor, que prevalezcan unidos en amor. Entonces, la actitud de amor es súper importante para la iglesia y viene de conocer la verdad. Movámonos al punto número 2, conociendo el misterio de Dios. La segunda parte del verso 2 y el 3. Leamos la segunda parte del verso 2. Dice, después de que dice que estén unidos en amor, continúa, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Es decir, cuando prevalecemos en amor, unidos en amor, el producto de esto es alcanzar. Esto nos permite alcanzar, o le permite en este caso a los colosenses, a los quienes escribe él, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿Qué palabras las que contiene este texto? Entonces, esta unidad en amor, este consuelo y ánimo en sus corazones, estando en comunión con la familia de la iglesia, debe producir una seguridad plena de comprensión. Las verdades reveladas por Dios están diseñadas, lo voy a repetir otra vez, las verdades reveladas por Dios están diseñadas para ser entendidas en un contexto de unidad y no a nivel individualista. Yo sé que a solas leemos la palabra, vamos con el Señor y a un nivel de entendimiento, pero las verdades de Dios como funcionan, solamente funcionan en un contexto de comunión. Solo así funciona. Porque imagínense, ¿qué sentido tiene que yo sepa todos los textos de cómo evangelizar, pero no evangelizo a una persona? Yo necesito establecer un nivel de comunión con alguien para poder evangelizar a esa persona, ¿cierto? O el discipulado. Todo está en el contexto de comunión. Entonces Pablo tiene una experiencia, esta es una ilustración que podemos ver, una experiencia en su conocimiento del evangelio, para mirar un ejemplo de esto. Y en el libro de Gálatas narra cómo él tiene la necesidad de ir con otros hermanos a confirmar
que la revelación que él tiene de Dios es correcta y él la recibe del Señor Jesucristo, pero él siente la necesidad de confirmarla. Miren, Gálatas 2:2. Si se regresa un poquito en su Biblia, unos 3 libros atrás, ahí va a encontrar Gálatas. Gálatas 2:2. Este es Pablo hablando. Subí por causa de una revelación. Aquí está dando el motivo. Eso es una revelación. Estamos hablando de alcanzar las riquezas del conocimiento, que son en contexto de comunión. Entonces Pablo dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo siente la necesidad de confirmar el evangelio que estoy predicando es correcto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo discipuló a él. Cuando el Señor lo salvó, el Señor lo empezó a discipular y le enseñó a él lo que él conoció del evangelio. Él no ha estado con los demás discípulos, han pasado años. Él no ha estado con los apóstoles, entonces va con ellos para confirmar. Mira ahora el verso 9. Y al reconocer, está la respuesta de los apóstoles, la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, aquí está la comunión, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces la revelación de Dios, la revelación de la verdad de Dios o la iluminación, porque ahora ya no es revelación, es iluminación. Dios la da, pero eso solamente funciona en un contexto de comunión. Es necesario, nos necesitamos unos a otros. Yo creo que el medio de los grupos de hogar está facilitando el que esto suceda entre nosotros. Escuchamos la predicación, una persona está hablando, está dando toda la información, pero en los grupos de hogar nos sentamos y revisamos lo que dice allí. Y miramos juntos y empezamos a creer. Un comentario que hago seguido yo en los grupos de hogar es este. ¿Por qué no hice el grupo de hogar antes de predicar? Porque lo que estoy entendiendo no lo entendía cuando estaba predicando, estoy entendiendo mejor ahora. Necesitamos la comunión para crecer en esa unidad, en amor y alcanzar el entendimiento de lo que Dios nos quiere revelar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los colosenses. Regresemos allí a Colosenses, nuestro texto base, el que estamos estudiando. Voy a leerlo todo y después vamos a estar en resultando. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. El verdadero conocimiento, con esa actitud de amor, compromiso, en unidad, que permite que alcancemos el entendimiento de lo que Dios está mostrando en su palabra, nos va a llevar al conocimiento verdadero. Y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ese es el punto de llegada. Ese es el enfoque, ese es el punto de partida, el punto donde se sostiene todo, el punto de llegada, las promesas del futuro, todo está en Cristo Jesús. Pero es necesario caminar en esta unidad que Él está diciendo a la iglesia. Ese es el anhelo que Él tiene en su corazón. El verdadero conocimiento se encuentra en Cristo. Una persona puede ser instruida en el conocimiento de física. Por ejemplo, no me refiero a educación física, física de physics. Por ejemplo, un hombre llamado Stephen Hawking. ¿Alguien alguna vez escuchó de él? Una de las grandes mentes en todo el mundo. Así es considerado él. La Biblia lo llama a él necio. Salmo 14, verso 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Él dijo, no hay Dios. Pero una gran mente en todo el mundo, delante de Dios es un necio. ¿Por qué? No conoció a Cristo, no tuvo el conocimiento verdadero. Otra ilustración, Charles Darwin.
con la teoría de la evolución, considerado como una gran mente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio delante de Dios porque no conoció a Cristo Jesús. Se negó a aceptar el conocimiento. Entonces, en realidad, ellos no tuvieron conocimiento. El mundo celebra la falta de conocimiento, aparentemente, de acuerdo a esto, pero no la iglesia del Señor. La iglesia entiende que el conocimiento es conocer a Cristo. Es ahí donde se llega en el conocimiento. El conocimiento verdadero está en Cristo. Entonces, el resultado de la unidad en amor comienza por amar a Dios, y eso viene de conocerlo a Él, teniendo la doctrina adecuada, la verdadera. Y eso lleva a un verdadero conocimiento de Cristo. Los colosenses debían saber con plena seguridad, son las palabras que él usa, con plena seguridad, sin ninguna duda, quién es Jesucristo. Es más, nadie es un cristiano verdadero sin un conocimiento, y lo voy a decir con absoluta seguridad, como Pablo está hablando aquí, sin un conocimiento pleno de quién es Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da ese conocimiento. Porque el Espíritu afirma ese conocimiento. Porque el Señor abre el entendimiento. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Por esta razón. Cuando una persona es salva, ¿qué tiene que hacer esa persona? Hablando de la responsabilidad del hombre. Porque Dios es el que hace toda la obra de la salvación. Esa persona tiene que entregarle su vida a Cristo. Una persona no va a entregar toda su vida si no sabe a quién se lo está entregando. Y no lo puede hacer si no tiene un conocimiento pleno. El conocimiento pleno necesario para entrar en la salvación. Dios lo da allí, en el momento de la salvación. Entonces, una persona que está en Cristo, esa persona tiene un conocimiento pleno de Cristo. No quiere decir con esto que no necesita leer su Biblia para aprender más de quién es el Señor Jesucristo. Pero el conocimiento pleno para la salvación está en Cristo, lo encuentra en Él y por eso le entrega su vida. Dios hace esa obra en la persona y encuentra que toda la suficiencia espiritual se encuentra solamente en Cristo. Toda la suficiencia espiritual está en Cristo. Miren lo que dice Jeremías 9, versos 23 y 24. Un texto que yo recomiendo que se lo memorice si no lo ha hecho todavía. Jeremías 9, versos 23 y 24. Hace unos años atrás, el pastor que estaba antes aquí, Roland Goré, él empezó a mostrar unas clases grabadas del seminario Masters. Era teología 1, teología 2, 3 y 4. Y él se propuso que nos memorizáramos primero este texto antes de tomar las clases, porque íbamos a ser expuestos a mucho conocimiento. Y este era el texto base para entrar a ese conocimiento. Miren lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si hay algo en que gloriarse en la vida, es en Cristo. Es en conocer al Señor Jesucristo. Todo lo demás es secundario. ¿Hay cosas necesarias? Claro que sí. Hay que estudiar una carrera, hay que estudiar matemáticas, físicas, todo eso. Claro que sí. ¿En qué consiste el estudio? Piensa en esto. ¿En qué consiste el estudio en realidad? Todas las personas tienen que estudiar lo que Dios creó, dedicarse a una área en particular, perfeccionar su conocimiento en esa área. ¿Pero qué están haciendo? Pablo dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas. En Él, por Él y para Él. Entonces, cualquier estudio siempre tiene que llegar allí. Claro, el que es necio niega a Dios, pero está estudiando acerca de lo que Dios hizo, de todas maneras. Entonces, si alguien se gloría, gloríese en que conoce al Señor.
Verso 3 de Colosenses 2, regresando allí, dice, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuáles tesoros? ¿Algunos? Ayúdenme, ¿cuáles tesoros? ¿Algunos tesoros? Todos, todos. Es una palabra absoluta. Es un absoluto. Todos los absolutos le quedan a Dios nada más, solamente a Él. Y dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él usa la palabra escondidos porque los gnósticos que están trayendo malas enseñanzas a los colosenses usan esa palabra, la palabra escondidos en griego. Y lo hacen para hablar de un conocimiento escondido. Pero lo que Pablo está diciendo es que en Cristo ningún conocimiento que sea necesario para la salvación y la vida eterna está escondido. Todo está abierto, en Cristo está. Pero ¿por qué dice que está escondido? Suena como una contradicción. La razón es esta: para el que no está en Cristo, está escondido. No lo puede ver, no lo puede entender, no puede conocerlo. Pero para el que está en Cristo, le es revelado, ya no está escondido, está manifiesto. De nuevo hago referencia al libro de Apocalipsis o revelación. ¿La revelación de quién? De Cristo. El propósito de Dios es revelar plenamente quién es el Señor Jesucristo, y lo hace hasta el final de la historia completamente. No está nada escondido, está todo puesto allí, está abierto. Juan dice en Juan 20:31 acerca del conocimiento que hay en el libro de Juan. Juan 20:31 dice así, mire. Pero estas, hablando de las señales y las cosas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Él está hablando de la vida eterna aquí. ¿Y cómo se obtiene la vida eterna? Con el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De Cristo. De Cristo. Mire, una persona puede venir muchos años a esta iglesia o a otra iglesia, una iglesia que sea buena, muchos años, y nunca entender quién es Cristo. Pero cuando esa persona, Dios le abre su entendimiento, porque es una obra de Dios, y conoce a Cristo, esa persona se abre completamente, entiende el mundo espiritual, entiende la realidad de la vida, entiende lo horrendo del pecado, entiende el amor de Dios, y esa persona empieza a pensar diferente, a sentir diferente, a caminar diferente. Esa persona viene a estar viva por el conocimiento que recibió de la verdad, que es Cristo Jesús. En Cristo está todo el conocimiento. Mira lo que dice Colosenses 1:9. Pablo dice: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y cómo van a conocer su voluntad? Conociendo a través de la palabra quién es el Señor Jesucristo. Miren el verso 19, allí mismo. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Todo está en Cristo Jesús. Ahora, ahí mismo, 3:16 de Colosenses. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pero habla de toda sabiduría, y eso es en Cristo. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. También Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el conocimiento está en el Señor Jesucristo. Ahora, el sentido en que están, escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento es Cristo.
es que los que están, lo están para los que no son salvos, pero están abiertos y revelados para el que está en Cristo. Entonces estas iglesias, con lo que Pablo les dice aquí, quedan afirmadas y arraigadas con plena seguridad que Cristo es suficiente y no hay necesidad del falso conocimiento que proclaman los herejes, los psicólogos, los políticos, los charlatanes religiosos, los movimientos sociales que van y vienen. No hay nada en el mundo que ofrezca algún tipo de conocimiento para llegar a Dios. Al hombre hay camino que le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. En Cristo es donde está el conocimiento, la vida. Mire, el rey Salomón dijo lo siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué está hablando él así? En el libro de Eclesiastés. La vida no puede ser vanidad. ¿Cómo va a ser vanidad si todo lo que cuesta vivir, la vida es sufrida, es difícil? Pero él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Por varios capítulos lo dice. ¿Para qué sirve el trabajo? ¿Para qué sirve que hagas esto? Dice, al final te mueres como un animal y los dos van al mismo lugar. Así dice él. ¿Por qué habla Salomón así? Porque Salomón está diciendo, esa es la vida sin Cristo. Eso es la vida sin Cristo, vanidad de vanidades. ¿Para qué estoy aquí? Esa es la pregunta para alguien que no está en Cristo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para al final qué? ¿Ir a la tumba? ¿Y terminar todo allí después de tanto sufrimiento, tanto esfuerzo? Esa es la vida sin Cristo. Y resume al final, cuando él termina su libro en Eclesiastés. El fin del todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo de la vida, ese es el todo del hombre. Y termina hablando de la vida. No menciona a Cristo porque el Antiguo Testamento todavía no lo menciona, se refiere a Dios, pero obviamente el conocimiento de Dios viene de Cristo. Entonces la vida cobra sentido cuando la persona está en Cristo. Yo recuerdo cuando era un mundano, era un borracho y era una persona con mucha oscuridad en mi corazón. Yo no le hallaba sentido a la vida. Yo no sé si a usted le pasó cuando era mundano, pero la vida sin Cristo no tiene sentido. Y tratando de cambiar y tratando de salir de la situación en que estaba, era un círculo y siempre caía al mismo lugar, no importa dónde me fuera. Pero cuando el Señor cambió mi corazón, abrió mi entendimiento, me mostró quién era Jesucristo, todo cambió, toda la perspectiva cambió. La razón de vivir estaba allí enfrente mío. La razón del conocimiento era Cristo, querer leer las Escrituras, ir allí. A usted le pasó así, cuando Dios le salvó. Y si no ha experimentado eso es porque no tiene la salvación. Porque cuando oímos de algo, mire cómo es. Y hoy en día con los teléfonos, ¿cómo es? Oh, mira esto. Usted quiere ver, usted quiere conocer. ¿Por qué esa otra persona está tan animada o excited con lo que está viendo? Usted quiere conocer. El conocimiento es una necesidad en el corazón. Usted va y lo mira y dice, oh, wow. 5 segundos, what's next? ¿Qué sigue? Pero con Cristo no es así. Conociendo a Cristo, cuando Él llama a la persona, hay una satisfacción, hay una llenura. Es como un ancla puesta en el corazón, donde la vida cobra sentido. Y eso es lo que Pablo está instruyendo a los colosenses, que sean afirmados en Él. Cristo es la fuente de todo conocimiento espiritual. ¿Podemos confiar en Él? Sí. Si lo conocemos, sí. Si hay dudas acerca de Él, seguro que no. Así que es necesario conocerle y ser afirmados día a día con ese conocimiento. Verso 4. Regresemos allá a Colosenses. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Nadie les va a poder engañar si su fuente de verdad, conocimiento y sabiduría es Cristo. No hay manera de ser engañados.
en Mateo 24 y Mateo 25. Olvido el verso en particular, pero el Señor Jesucristo en Mateo 24 advierte que van a haber muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Y van a engañar, dice así, de ser posible a los escogidos. No dice que va a engañar a los escogidos, dice de ser posible. Si fuera posible, los engañaría, pero no los puede engañar. Porque conocen a Cristo, no van a ser engañados, pero pueden ser expuestos a un conocimiento que no sea adecuado. Entonces Pablo les advierte, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Ahí está en el verso 4. Nadie le va a poder engañar si su fuente de verdad y su conocimiento y sabiduría es Cristo. Entonces las iglesias de Colosas, la Odisea y Hierápolis podían quedar protegidas plenamente si permanecían anclados en Cristo. Y la diferencia entre el cristianismo verdadero y todas las religiones del mundo es una sola nada más. Es bien sencillo, es bien sencillo. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. ¿Cuál es? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Esa es la diferencia en todo el mundo. Verso 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Está con ellos en espíritu o con el mismo propósito de unidad y se regocija del orden que han mostrado ellos, de la buena disciplina que tienen y la estabilidad de su fe en Cristo. Creo que salté mencionar el punto número 2, que era conocimiento del misterio de Dios, pero es lo que he estado hablando, el conocimiento del misterio de Dios. Entonces el primer punto fue la actitud de unidad en amor. El segundo es conociendo el misterio de Dios, que es conociendo a Cristo. Y el tercero es andando en Cristo. Andando en Cristo. Y allí en el verso 6, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Ahora se está metiendo a lo que es, ya tienes a Cristo, ya estás en Cristo, entonces esto es lo que hay que hacer, así hay que caminar. Verso 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Deben continuar caminando en el conocimiento seguro que tienen de Cristo, así como lo han recibido, es decir, con fe, así deben andar en Él. El que está en Cristo debe andar como Cristo anduvo. El que está en Cristo debe preguntarse cómo el Señor Jesucristo manejaría esta situación. No soy Cristo, pero Él me da instrucciones en su palabra, qué hacer, qué debo de hacer ahora. Ese es el andar en Cristo. Y el andar en Cristo va más allá del servicio del domingo. Va más allá del evento que la iglesia hace. Tiene que ver con todos los días. Tiene que ver cuando usted se levanta, cómo piensa, cuando usted toma su desayuno, cuando maneja su trabajo, cuando regresa a la casa de trabajar, cómo trata usted con los compañeros de trabajo, con el dueño de la compañía. Ese es el andar en Cristo. Es el andar en Cristo que Pablo está diciendo aquí. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque la fe es segura. Dice, así como lo recibiste por medio de la fe. La fe es segura. La fe es inmovible. No depende de la circunstancia. La fe no depende de ninguna circunstancia. La fe no se desgasta porque está fundada en el conocimiento de la verdad. Mire, hace 8 días estaba afuera del trabajo de mi hija. A algunos de ustedes en el grupo de hogar les conté esto, pero este hombre empezó a platicar conmigo. Creo que era asiriano, creo. Una plática bien agradable, bien agradable. Y fluyó la conversación y ahí estábamos. Y yo dije, bueno, no le he predicado de Cristo. Yo acabo de decir que qué mala onda o qué lástima cuando dejamos ir esas oportunidades. Tengo que hacerlo. Entonces él habló de un tema que casi nadie sabe. Se llama coronavirus, algo así. Bueno, a lo mejor ya lo escuchó. Pero bueno, él estaba hablando de eso. Entonces yo dije, la muerte.
Aquí está la entrada para poder hablar, la muerte. Entonces, él hablaba de tener todo en la vida, hacer lo que viene a tu alcance. Hazlo ya porque se te va el tiempo y ya nunca lo haces. Y llenarse en eso. Y le digo yo, ¿y si llega la muerte, después qué? Entonces dijo, pues nadie sabe. Le digo, yo sé de la muerte. ¿Cómo? ¿Tú no has muerto todavía? No, yo no me he muerto todavía, pero conozco a alguien que ya se murió y que resucitó de los muertos. ¿Por qué quiero usar la ilustración? Es que si conoce el creyente a Cristo, debe hablar de Cristo a una persona como si Cristo estuviera allí presente y decirle, mira, yo lo conozco, Él murió y resucitó de entre los muertos, en Él tú puedes confiar. En Él tú puedes confiar, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero sí sabemos, de acuerdo a lo que Él dice, lo que viene después, y en Él está la salvación. Eso es lo que Pablo dice, anden entonces de acuerdo con lo que han recibido, con la fe que lo recibieron, y esa fe se manifiesta porque no depende de las circunstancias. Entonces el creyente puede hablar con esa libertad del Señor Jesucristo. Y debe de. Mire Efesios 4, verso 5, vamos a regresar allí. Pablo dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una unidad en perfección en lo que es el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Mire 2 de Timoteo 2:1, lo que Pablo le dice allí a Timoteo. Y Pablo estamos hablando del caminar. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ahí está la fortaleza. Verso 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado en Cristo Jesús. Si tienes esa fe, entonces está en la disposición que tiene que haber. Si tienes el conocimiento de la verdad. Mire, ¿qué hacen las personas? Cuando están hablando dos personas, voy a mencionar un tema que no lo tratamos aquí porque no conviene. Pero voy a mencionar un tema, la política. Alguien habla algo de un candidato político y la otra persona tiene otro candidato político en mente. ¿Cómo se ponen esas conversaciones? Candentes, cosa seria. A veces hasta se pelean. ¿Por qué? Porque tiene una convicción de que ha creído algo que es verdad y lo está defendiendo. Mas sin embargo, uno de ellos puede ganar al otro para que cambie de opinión. Viendo alguna evidencia, puede cambiar de opinión. ¿Cómo es en Cristo Jesús la convicción de caminar en Cristo y manifestar esa convicción? De acuerdo al libro de los mártires de Fox, de acuerdo al libro de Hechos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, los que creen en Cristo y caminan con Cristo, se mueren creyendo en Cristo. Se mueren siendo quemados y anunciando y proclamando a Cristo. Se mueren habiendo perdido tal vez su familia, sus propiedades, su libertad, y mueren proclamando a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no es una opinión. No es una opinión. Es la verdad. Entonces el creyente debe vivir de acuerdo a esa verdad y anunciar esa verdad. Y eso es el anhelo que Pablo tiene en su corazón, instruyendo a los colosenses para que así vivan, para que así hablen, para que así sean conocidos. Andad en Cristo. Es la manera como se comporta cada día, como usted habla, lo que usted piensa, lo que permite que entre en su mente, en dónde tiene su afecto, dónde está puesto su corazón verdaderamente. Andar en Cristo es caminar con Cristo todos los días. Todos los días. Y mira lo que dice 1 Juan 2:6. ¿Qué deseo el que Pablo está mostrando por los colosenses? ¿Y saben qué? Ese es el deseo de un pastor para su iglesia. Ese es el deseo. Laborar y ver que Cristo sea edificado en los corazones de los hermanos y sus vidas sean transformadas de acuerdo a ese conocimiento de la verdad. 1 Juan 2:6 dice así el apóstol Juan: el que dice que permanece en él
debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si no sucede, hay una desconexión y tiene que haberse una pregunta seria allí. Pero debe ser así. Regresemos a Colosenses 2, verso 7. Entonces Pablo le está hablando de la manera como recibiste a Cristo, así andar en Él. Y dice en el verso 7, ¿cómo se anda en Cristo? Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos. El día que fueron salvos, esto quedó plenamente confirmado en sus corazones. Entonces tienen razón para estar seguros, para estar arraigados, para ser decisivos en caminar con Cristo, pues de Él somos nutridos espiritualmente para crecer y dar mucho fruto. Arraigados en Cristo, como anclados en Él, donde el ancla de mi alma es Cristo Jesús. Edificados en Cristo, confirmados en nuestra fe, lo cual ha hecho Dios al darnos la fe para creer tal como fuisteis instruidos, dice Pablo. Una enseñanza sin desviarse, la que le dio Epafras a ellos para que vinieran a la salvación. Entonces es imperativo andar en Cristo. No es opcional, no es opcional. Es imperativo andar en Cristo. Para el que está en Cristo es imperativo andar en Cristo. Cuando andamos, ¿por dónde vamos? Por un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él es el camino. El que está en Cristo, camina en Cristo. Y su meta es llegar a Cristo, a la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y dice Pablo allí en el verso 7, la última frase para terminar el mensaje: rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. Un corazón agradecido con Dios. Esto es verdad para el que está firmemente arraigado, edificado en Él y confirmado en la fe. Un corazón agradecido es un corazón que no demanda, es un corazón que encuentra contentamiento, que permanece fortalecido en la fe, le da gracias a Dios. Y como le da gracias a Dios, considera como un privilegio poderle servir a Dios y agradece eso. Y está listo para servirle al Señor en la tarea que Él le asigne, la que sea. Un corazón agradecido es un corazón que se humilla delante del Señor y fluye en adoración por el agradecimiento que siente por Él. Mire, cuando Cristo le salvó a usted, a la persona que el Señor salva, una de las primeras manifestaciones que se ve en ese corazón es un agradecimiento profundo. Y en el caminar diario del creyente hay un agradecimiento profundo. Si usted se toma un minuto para meditar en lo que significa el infierno, y usted mira la vida que tiene ahora, usted inmediatamente le da gracias, Señor, porque no morí cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Gracias. Un corazón agradecido. Mira lo que dice Efesios 5, del 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Pablo está instruyendo lo que significa andar en el Espíritu y dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Estar lleno del Espíritu, estar lleno de la palabra del Señor, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y el verso 20, algunas veces dando gracias. No, dice dando siempre gracias por algunas cosas, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dando gracias por las dificultades, dando gracias por los tiempos abundantes, dando gracias por los tiempos de escasez, dando gracias por los tiempos difíciles, dando gracias por los tiempos de alegría, gracias por los tiempos de tristeza, dando gracias. Porque entiende que el que está dominando, controlando, supervisando, soberano, sobre todo es Dios mismo.
Entonces le da gracias porque sabe que el propósito de Dios lo va a llevar a Cristo. Mire Hebreos 13:15 y vamos a terminar con la lectura de este texto. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesa su nombre. Un corazón agradecido alaba al Señor. Un corazón agradecido exalta al Señor. Un corazón agradecido con Dios lo hace por el amor que siente por su Señor, porque ha conocido que el Señor le ama. Entonces Pablo les dice, tengan una actitud de unidad en amor, conociendo el misterio de Dios por esa comunión que hay entre ustedes, andando en Cristo. Y concluye con un corazón agradecido. Esta es la lucha que Pablo sostiene por la iglesia de Colosas, por la iglesia de la Odisea y por la iglesia de Hierápolis. Esta es la lucha que sostiene todo pastor fiel por su iglesia. Que así sea, porque viene de conocer a Cristo Jesús. Es la obra de Dios. Entonces les invito a ponernos de pie y que le demos gracias a Dios. Yo creo que podemos parar la grabación aquí, ¿sí? Ya se puede parar la transmisión también a YouTube y vamos a darle gracias a Dios.